A ver, 1980. Suena que fue ayer, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, ya pasaron más de 40 años. Y si por un momento pudiéramos volver, nos daríamos cuenta de algo al instante. No es que las cosas solo se veían diferentes. No, el mundo se sentía diferente. Era de verdad otra manera de vivir. Y esa es justo la idea central que vamos a explorar. La vida en 1980 tenía otras prioridades, ¿no? Otros ritmos. Parecía que cada momento pesaba más. Es un mundo que, de alguna forma, todavía late en la memoria de muchos. Y claro, en la curiosidad de quienes no estuvieron ahí. Así que, ¿qué tal si nos sumergimos de lleno? Entonces, empecemos por ahí, por el ritmo fundamental de la vida. Porque piénsenlo, era un mundo como suspendido. Estaba justo entre lo analógico que se iba y las primerísimas señales de un futuro digital. Y esa tensión, créanme, lo definía absolutamente todo. A ver, la vida era más lenta, mucho más lenta. Pero ojo, no porque la gente quisiera, sino porque el mundo estaba diseñado así. Era el reino de la espera, esperar y esperar y esperar. Había que esperar a que llegara una carta, esperar a que el cassette terminara de rebobinar o esperar una llamada que, claro, tenía que coincidir justo con el momento en que estabas en casa. Las respuestas no eran instantáneas, tardaban. Y por eso mismo, hasta los silencios tenían otro significado. Y es que la atmósfera, era otra cosa. Las ciudades, por ejemplo, olían distinto. Se podía oír el sonido de los diarios al doblarse en la mañana, el clac, 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 metálico y constante, de las máquinas de escribir saliendo de las oficinas. O las voces de los vecinos, ¿saben? Charlaban de ventana a ventana. Era toda una experiencia para los sentidos que hoy, la verdad, es casi imposible de replicar. Bueno, y si había un epicentro en todo este universo, ese era el hogar. La casa. Pero no era solo un lugar para dormir, Para nada. Era el verdadero refugio, el punto central de la vida donde, en serio, pasaba todo lo importante. Pensemos un segundo en el televisor. Hoy, es una pantalla súper delgada que colgamos en la pared y ya. Pero en los 80s era algo completamente distinto. Era un mueble robusto, imponente, a veces con sus propias patitas y hasta puertas de madera, casi como un altar que exigía la atención de pero toda la familia. Y claro, ¿se imaginan? Sin control remoto. Cambiar de canal era una misión, una verdadera odisea. Era un acto físico, sí, pero sobre todo era una decisión familiar, colectiva. Había que levantarse, caminar hasta la tele, girar esa perilla que hacía clac, ajustar la antena, y la gran pregunta siempre era, ¿de verdad vale la pena todo este esfuerzo? Había que negociarlo. Lo mismo pasaba con la comunicación. Tenía otro peso. El teléfono, por ejemplo, era ese aparato pesado, de disco, que estaba en un lugar fijo de la casa. Y como las llamadas de larga distancia costaban un dineral, pues no se podía improvisar. Había que elegir el momento justo, pensar muy bien lo que se iba a decir, y la conversación era breve, al punto. Y todo esto, si se fijan, nos lleva a una palabra clave: permanencia. Todo parecía hecho para durar. Los muebles, la ropa, las rutinas también eran muy predecibles, como sentarse a comer todos a la misma hora en la misma mesa. Había una sensación de estabilidad que choca muchísimo con esta cultura de usar y tirar que tenemos hoy, ¿no creen? Bueno, dejemos la casa por un momento y salgamos a la calle. Vamos al mundo de afuera, a la escuela y al barrio. Eran como dos universos paralelos que, además, funcionaban con reglas muy, muy diferentes. Y aquí es donde se ve perfecta esa dualidad de ser niño en los 80s. Por un lado estaba la escuela, un lugar de reglas súper claras, donde la memoria era la reina y la disciplina era constante. Pero por otro lado estaba la calle. Y la calle era, ¡wow!, era una extensión de la casa. Era el espacio de la libertad, de jugar sin que nadie te estuviera vigilando, y donde la confianza entre vecinos era la norma. Claro, en un mundo sin Google, ¿de dónde salía la información? Pues el conocimiento era algo físico, y la reina de todo era la enciclopedia. Esa era la fuente de la verdad absoluta para cualquier tarea. Tener la colección completa en casa, eso era un símbolo de estatus, Era una señal de que en esa familia la educación se tomaba muy, pero muy en serio.
¿Y los recreos? Los recreos eran pura energía física, una explosión. Los patios de las escuelas se llenaban de juegos, como las figuritas, el elástico, la payana, la soga. No hacía falta nada de tecnología, ni apps, ni nada de eso. Solo se necesitaba un poco de espacio, tiempo libre y, lo más importante, amistades. Ok, ahora metámonos en algo fascinante. Cómo la gente joven de esa época construía su identidad. Porque, a ver, la música y la moda no eran simples pasatiempos, para nada. Eran el lenguaje que usaba toda una generación para decir, aquí estoy. La música era algo que se tocaba, se coleccionaba, se vivía de una forma muy física. Desde los enormes discos de vinilo hasta ese ícono de la época, el Walkman. Y grabar canciones de la radio en un cassette, eso era todo un arte. Y claro, el drama de que se enredara la cinta, eso era un rito de paso para cualquiera. Y ni hablar de la ropa. La ropa no hablaba, gritaba. Era todo exagerado, colorido, atrevido. La idea no era pasar desapercibido, sino todo lo contrario. Las sombreras gigantes, esos peinados con litros de laca, el maquillaje súper intenso. Todo, absolutamente todo, era una declaración de principios. Incluso ser rebelde era distinto, era analógico, un acto físico, tangible. En lugar de dar un clic o poner un hashtag, la cosa requería esfuerzo. Había que escribir fanzines a mano y sacar fotocopias, buscar la música que estaba prohibida. No existían los me gusta. Lo importante de verdad era verse las caras, reunirse en una plaza o en una esquina. Hasta el entretenimiento era diferente. Requería planear, requería estar ahí. Ir al cine, por ejemplo, no era como ahora. Era todo un evento social. Implicaba ir a comprar la entrada de papel con anticipación, la emoción de la espera, la magia de la pantalla gigante en la oscuridad. Era una experiencia que se compartía y que iba mucho, pero mucho más allá de solo ver una película. Bueno, y ya llegando al final de este viaje en el tiempo, podemos empezar a ver cómo todas estas piezas se unen, ¿no? Forman una atmósfera, una manera de sentir el mundo muy particular que, de alguna forma, todavía resuena hoy. Y esta frase creo que lo resume a la perfección. En un mundo con muchos menos estímulos, lo extraordinario estaba en lo de todos los días. Se encontraba valor en la rutina, en los gestos pequeños, en la belleza de algo tan simple como llamar por teléfono. Y si no contestaban, pues no pasaba nada. Simplemente había que esperar. Porque, al final, lo que de verdad define a los 80 no son solo los grandes acontecimientos. Son esos pequeños detalles que se quedan grabados en la memoria de los sentidos. Ahí es donde vive la década. En el olor de una fotocopia recién hecha, en el sonido de un disco rayado, en una carta perfumada. En esas experiencias que, aunque parezcan simples, eran increíblemente profundas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar un poco. En este mundo de hoy, el mundo de las respuestas instantáneas, donde todo está a un solo clic, ¿qué valor le damos a la espera? ¿Será que hemos perdido algo importante al olvidarnos de lo que significa tener paciencia? Porque al final, aunque el mundo de hoy sea completamente diferente, esa época, con todos sus ritmos, con sus sonidos y sus olores, de alguna manera todavía respira. Respira en nuestra memoria y quizás en la forma en que vemos y entendemos nuestro propio presente.